Página 30. Homo Videns, por Giovanni Sartori, 1997. La primacía de la imagen. 2.0. El progreso tecnológico. Todo progreso tecnológico, en el momento de su aparición, ha sido temido e incluso rechazado. Y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes constituidos. Pero no podemos, ni debemos generalizar. El invento más protestado fue, históricamente, el de la máquina industrial. La aparición de la máquina provocó un miedo profundo porque, según se decía, sustituía al hombre. Según Wikipedia, que no es confiable. El ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX, que protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas que destruían el empleo. Los telares industriales y la máquina de hilar industrial introducidos durante la Revolución Industrial amenazaban con reemplazar a los artesanos con trabajadoras menos calificadas y que cobraban salarios más bajos, dejándolos sin trabajo. Aunque el origen del nombre ludita es confuso, una teoría popular es que el movimiento recibió su nombre a partir de Ned Ludd, un joven que supuestamente rompió dos telares en 1779, y cuyo nombre pasó a ser emblemático para los destructores de máquinas. El nombre evolucionó en el imaginario general ludita Rey Ludd, una figura que, como Robin Hood, era famoso por vivir en el bosque de Sherwood. El historiador Eric Hobsbawm ha considerado a este movimiento de destrucción de máquinas como una forma de negociación colectiva por disturbio, lo que sería en esta formulación una táctica utilizada en Gran Bretaña desde la Restauración, ya que la diseminación de fábricas a través del país hizo que las manifestaciones a gran escala fueran poco prácticas. Durante 2 siglos esto no ha sido cierto. Pero era verdad entonces, y sigue siéndolo ahora, que el coste humano de la primera revolución industrial fue terrible. Aunque la máquina era imparable, y a pesar de todos los inmensos beneficios que ha producido, aún hoy las críticas a la civilización de la máquina se relacionan con verdaderos problemas. En comparación con la revolución industrial, la invención de la imprenta y el progreso de las comunicaciones no han encontrado hostilidades relevantes. Por el contrario, siempre se han aplaudido y casi siempre han gozado de eufóricas previsiones. Entre las escasas voces contrarias, recuerdo a Squarciafico, un literato, que se oponía a la cantidad de libros que se podían hacer con la imprenta porque debilitaba la memoria y la mente. En aquel momento, esta objeción no tuvo fuerza alguna. Pero hoy está adquiriendo la forma de una verdad. Cuando apareció el periódico, el telégrafo, el teléfono y la radio, dejó en suspenso el caso de la televisión. La mayoría les dio la bienvenida como progresos favorables para la difusión de información, ideas y cultura. Hubo algunas reservas sobre los periódicos. Y no sin razón, ya que a finales del siglo XVIII y durante el siglo numerosos periódicos eran realmente simples papeluchos. Cuando Thomas Jefferson finalizó su experiencia como presidente de Estados Unidos, le escribió estas palabras a un amigo: no podemos creer nada de lo que se lee en un periódico. La misma noción de verdad resulta sospechosa cuando está inmersa en este transmisor de polución. También hoy los llamados tabloides no contienen información alguna digna de ese nombre. En este contexto, las objeciones y los temores no han atacado a los instrumentos, sino a su contenido. El caso emblemático de esta resistencia, repito, no contra la comunicación sino contra lo que se comunicaba, fue el caso de la gran enciclopedia. La Enciclopedia de Diderot, cuyo primer tomo apareció en 1751, fue prohibida e incluida en el índice en 1759. Con el argumento de que escondía una conspiración para destruir la religión y debilitar la autoridad del Estado. El Papa Clemente VI llegó a decretar que todos los católicos que poseyeran ejemplares debían dárselos a un sacerdote para que los quemaran, so pena de excomunión. Pero a pesar de esta excomunión y del gran tamaño y el coste de la obra, 28 volúmenes sin folio, realizados a una mano, se imprimieron, entre 1751 y 1789, cerca de 24.000 copias de la enciclopedia,
un número realmente colosal para la época. El progreso de los ilustrados fue incontenible. Y si no debemos confundir nunca el instrumento con sus mensajes, los medios de comunicación con los contenidos que comunican, el nexo es este: sin el instrumento de la imprenta nos hubiéramos quedado sin enciclopedia y, por tanto, sin ilustración. Volvamos a la instrumentalización. Incluso cuando un progreso tecnológico no suscita temores importantes, todo invento da lugar a previsiones sobre sus efectos, sobre las consecuencias que producirá. No es cierto que la tecnología de las comunicaciones haya suscitado previsiones catastróficas, más bien ha sucedido lo contrario, pero es verdad que con frecuencia, nuestras previsiones no han sido muy acertadas en este sentido, pues lo que ha sucedido no estaba previsto. Tomemos el caso de la invención del telégrafo. El problema que nadie advirtió a tiempo era que el telégrafo atribuía un formidable monopolio sobre las informaciones a quien instalaba primero los cables. De hecho, en Estados Unidos, la Western Union, monopolio del servicio telegráfico, y la Associated Press, la primera agencia de noticias, se convirtieron enseguida en aliados naturales, y esta alianza prefabricaba, por así decirlo, los periódicos, porque era la Associated Press la que establecía cuáles eran las noticias que había que dar, y era la Western Union la que hacía llegar el noticiario a una velocidad increíble. De modo diligente e inesperado este problema se resolvió en ipso por el teléfono, un cable más que, sin embargo, permitía a cada usuario comunicar lo que quería. También la radio ha tenido efectos secundarios no previstos, por ejemplo, la musicalización de nuestra vida cotidiana, además del gran lanzamiento de deportes que podían ser narrados, como el fútbol. ¿Y la televisión? Hemos llegado al punto importante. Hasta la llegada de la televisión a mediados de nuestro siglo, la acción de ver del hombre se había desarrollado en dos direcciones: sabíamos engrandecer lo más pequeño, con el microscopio, y sabíamos ver a lo lejos, con el binóculo y aún más con el telescopio. Pero la televisión nos permite verlo todo sin tener que movernos, lo visible nos llega a casa, prácticamente gratis, desde cualquier lugar. Sin embargo, no era suficiente. En pocas décadas el progreso tecnológico nos ha sumergido en la edad cibernética, desbancando, según dicen, a la televisión. El término cibernética fue acuñado por Norbert Wiener para denominar el control y la comunicación en el animal y en la máquina. Es el título de su libro de 1948. Esencialmente, la cibernética de Wiener trata de los mensajes de órdenes que el hombre da a la máquina, pero también los que la máquina da a la máquina y los que ésta le devuelve al hombre. El significado etimológico de cibernética es arte del piloto, pero los pilotos en cuestión son ahora los circuitos de órdenes y de control en las máquinas electrónicas. En efecto, hemos pasado, o estamos pasando, a una edad multimedia en la cual, como su nombre indica, los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de esta multimedialidad. Por multimedialidad se entiende conceptualmente la unificación en un solo medio de la palabra escrita y hablada, además del sonido y la imagen. El nuevo soberano es ahora el ordenador. Porque el ordenador, y con él la digitalización de todos los medios, no solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce en los visibles realidades simuladas, realidades virtuales. Pero no acumulemos demasiadas cosas. La diferencia en la que debemos detenernos es que los medios visibles en cuestión son dos, y que son muy diferentes. La televisión nos muestra imágenes de cosas reales, es fotografía y cinematografía de lo que existe. Por el contrario, el ordenador cibernético, para condensar la idea en dos palabras, nos enseña imágenes imaginarias. La llamada realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con la imagen y que es realidad solo en la pantalla. Lo virtual, las simulaciones amplían desmesuradamente las posibilidades de lo real, pero no son realidades. Página 35.